Buenos días a todos y todas, a todas y todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Buenos días, profe. Bueno, veo que hay personas que no se conectaron ayer y que sí están conectadas hoy. Entonces recuerden que se dejó una ejercitación que hay que realizar. Ayer se hizo también una exposición sobre se me fue la palabra. Se hizo una exposición sobre la propuesta que se va a realizar o que se realizó para cada uno, el proyecto que va a realizar. Entonces no sé si los que no asistieron ayer quieren hacer la exposición ahora mismo de lo que tienen listo en Pinterest y lo que es como propuesta para poder ver más o menos lo que van a realizar. ¿Ninguna? Bueno, entonces tengan en cuenta que eso forma parte de la calificación que yo doy en cuanto a participación y asistencia. Entonces, pues, quienes no han hecho la exposición, eso es un punto negativo en cuanto a la nota. Bueno, vamos a iniciar con la clase. Antes de iniciar, les quería comentar, yo tengo hoy una reunión de investigación, el cierre semestral en cuanto a investigación y pues como no sé si algunos lo saben o forman parte del semillero que hemos creado con el profesor Leonardo Durán y el profesor Ricardo Parra, semillero de investigación, que trata sobre animación, realidad aumentada, realidad virtual, todo lo que son nuevas tecnologías del arte, innovación y creatividad aplicadas al arte. Entonces hoy tenemos cierre de semestre en cuanto a investigación y tenemos una reunión presencial, entonces tengo que ir hasta la sede. Yo estoy acá en Girardot y pues está aquí el rector y tenemos que hacer el cierre de semestre con él. Entonces yo les quería comentar, hoy podemos hacer clasecita por ahí hasta las 10:20, ¿de acuerdo? Pero yo el martes que iniciamos clases, no pude hacer clase con los chicos de la noche porque había tenido un problema acá el transformador del barrio, del servicio eléctrico, y pues estuvimos toda la tarde sin energía y entonces el martes no pude hacer clase. Yo mañana voy a hacer la reposición de esa clase de los chicos de la noche, pero entonces la reposición sería pues lo que ustedes van a ver hoy, como llevo con ellos una clase atrasada, entonces lo que ustedes van a ver hoy, lo que teníamos programado para ver hoy todo, pues mañana lo voy a hacer con ellos. Entonces yo pensaba hablarles sobre algunos temas iniciales para que vayan teniendo un poquito un énfasis en eso ahorita en esta hora y media que les puedo dar de clase, y mañana por la mañana a las 10 de la mañana tenía planificado pues hacer la reposición de esa clase. Entonces no sé si ustedes se quieran unir a esa reposición y vuelven a dar una repasada a lo que vamos a ver ahorita, que va a ser muy por encimita porque es extenso, o sea, es bastante extenso, y mañana pues complementan con la clase. No sé qué opinen, si se quieren unir mañana a esa reposición y así se hace un grupo grande también, ven hoy unas cositas y van calentando motores con esto, y mañana pues se unen a esa otra clase. ¿Qué opinan? Profe, me parece bien, yo estoy de acuerdo. Sí, a las 10 de la mañana, eh, de 10 a 1 más o menos. Ok, ¿me confirman todas y todos? Bueno, Laura, no te preocupes que de todas maneras pues yo las clases las voy grabando y las voy subiendo a YouTube. Hoy subo el resto de clases que no he subido. Entonces, si estás trabajando, pues ves un poquito la clase después, listo. Hoy vamos a ver, vamos a hablar un poquito sobre las reglas fundamentales para componer, regla de los tercios,
conceptos básicos de iluminación, teoría y práctica de fotografía. Hablamos un poquito sobre el taller de iluminación, lo que es iluminación fotográfica, y paramos ahí un momentito porque tengo pues luego ya otro material bastante interesante, pero pues hoy podemos empezar a calentar un poquito motores con este tema, ¿de acuerdo? Y mañana complementamos con algunos temas sobre óptica y otras cosas de fotografía sencillas dentro de lo que sería el trabajo, y hablamos un poco sobre los procedimientos, sobre las distintas cosas para realizar la sesión de fotografía que van a hacer, ¿de acuerdo? Entonces quedamos así, que mañana hacemos otro complemento. Hoy puedo darles clase por ahí hasta las 10:20 porque luego me toca salir corriendo a la sede que tenemos faltando un cuarto para las 11 más o menos. Tenemos que estar allí para el cierre de investigación, pues es bastante complejo ese cierre. Bueno, entonces iniciemos para no perder más tiempo. Vamos a yo les quiero hacer ver, no sé si ustedes han abierto la carpeta de Google Drive y han visto que ahí tengo un par de videos, uno sobre cómo hacer una caja de luz y otro cómo hacer un softbox. ¿Alguna la ha visto? Bueno, entonces voy a iniciar mostrándoles esos dos videos, son corticos realmente, para que se hagan una idea más o menos cómo podrían hacer alguna iluminación, sea para algún equipo de iluminación. Ah, bueno, chévere, tú ya tienes la luz con el PVC, genial, eso es súper interesante. ¿Te molesta si le muestro a las otras personas esos videos, Andrea? Listo, entonces voy a iniciar, voy a dejar no estoy presentando, voy a entrar directamente a Google Drive y vemos un poquito rápidamente esos videos, así si alguien tiene alguna duda o algo así sobre cómo construir una de estas luces, pues lo hablamos un momentito. No es obligatorio hacerlas, pero pues yo normalmente le digo a los alumnos que pues que es interesante hacerse algo de estas luces porque les sirve de apoyo. Miren, esta realmente la pueden hacer y es para fotografía de producto, es súper sencilla. Vamos a verla en un momentito acá. Perdón. Ven, realmente súper sencillo realizar esta cajita de luz es genial y realmente lo hacen con una caja de cartón, lo hacen con un poco de papel mantequilla o con tela y bueno, y simplemente con una cartulina blanca y luego las lucecitas que tengan en la casa. Vamos a ver este softbox de iluminación casero.
Aquí es de decir algo, chicos, perdón que lo interrumpo así. Eh, este softbox de todas maneras que tenemos en este video es cortico. Estos serán aproximadamente 40 centímetros, más o menos 30 centímetros de distancia. Entre más larguitos, o sea, pueden hacer una base así de softbox y luego le pueden agregar un poco más de cartón, digamos aquí en esta parte hacia abajo, para completar por lo menos unos 50, 60 centímetros. Entre más distancia haya del foco de luz y del elemento difusor, el que va acá adelante, pegado en esta parte, entre más distancia haya, va a haber mayor difusión de la luz, van a evitar sombras cuando iluminen con una luz así, y la luz va a salir súper suave, súper interesante. Este por ejemplo está muy cerca del foco de la luz, a la zona de disolvencia de la luz, entonces de difuminación de la luz, entonces van a verse algunos halos, ahorita lo vemos al final del video, de luz que no están bien, una concentración de luz demasiado fuerte. La idea de esto, de un softbox, es que la luz no venga tan concentrada, ¿de acuerdo? Y bueno, este personaje acá ahora le pone papel contact aquí por fuera negro para que se vea más profesional, pero pues no es obligatorio. Lo que sí es importante es el papel aluminio por dentro. ¿Por qué? Porque esto permite, ¿qué cosa? Permite que la luz se concentre todavía más, que tenga más fuerza y que pues se proyecte mucho mejor. Bueno, continuemos. En cuanto a los bombillos, yo les aconsejo, bueno, este es un bombillo muy particular, no es un bombillo de ahorro energético, de esos que venden normalmente, que son blanquitos. Este, si se pueden dar cuenta, es una tira de luces LED en este bombillo. Aquí no se consigue en Colombia realmente este bombillo, pero en vez si podemos, por ejemplo, en el Justo y Bueno o en el D1, venden unos bombillos de LED, que son como unos bombillos tradicionales redonditos, y los venden tanto amarillos, luz cálida, como blancos, luz fría. Cuestan poquísimo, cuestan como 3.200 pesos. Entonces, si uno hace un softbox grande, puede inclusive poner hasta 2 3 rosetas independientes para poner 2 3 bombillos y tener un softbox bastante potente, bastante bueno. Y créanme que las fotos que se hacen con un softbox así es genial. Si no, pueden hacer 1 2 3, los que ustedes consideren importantes para sus fotos. Son algo que les va a durar muchísimo, que pueden tenerlos ahí, pueden utilizarlos, inclusive los pueden después poner como lamparita en la habitación para dormir. Pero la luz LED pues es una lámpara que no se calienta y tiene buena potencia. Esas que venden ahí tienen muy buena potencia, yo se las aconsejo completamente. Entonces pueden usar esas lámparas. Además, bueno, ahorita seguimos hablando.
Ven, a esto es lo que me refiero, estos halos de luz tan fuertes. Un softbox no debe producir esta concentración de luz acá, o sea, la luz debería quedar acá completamente suavizada, o sea, que todo esto se vea uniforme. Miren acá que tiene una sobreexposición de luz demasiado alta y aquí tiene una diferencia de luz demasiado fuerte, o sea, aquí es más oscuro, mucho más oscuro, y acá está así. Entonces con el softbox tiene que quedar una iluminación bastante suavizada. Estas concentraciones acá en los dos, miren que es porque son muy cortos, entonces entre más largos los hagan, un poco más largos, por lo menos el doble, mucho mejor, porque créanme que luego les va a salir una luz súper suavizada, ¿de acuerdo? Y al igual estos softbox uno les puede quitar la parte de enfrente, que puede ser papel mantequilla, tela por ejemplo como licra, o inclusive hasta un pedazo de sábana blanca si sirve de difusor. Bueno, pero de pronto que no sea excesivamente grueso la tela, demasiado gruesa. Y les sirve cuando usan papel mantequilla, es aconsejable poner por lo menos 2 o 3 capas de papel mantequilla para hacer ese stop adecuado. Es probar, o sea, es ir probando con la luz que tienen, porque no todos les queda igual. Al igual se pueden quitar por las superficies difusoras, se pueden pegar unas aleticas de más aquí que se puedan abrir o cerrar sobre esta parte, unas aletas que vayan así y se pueda cerrar el foco de luz y concentrar la luz, y también lo podemos usar como un spot para dirigir la luz justo donde queramos y que no contamine el resto de la habitación. Bueno, entonces viendo esto vamos a iniciar con nuestros documentos. Entonces las luces LED a tira, pues si quisieras usarlas podrías, por ejemplo, dentro del LED, dentro del softbox, podrías usar las luces LED a tira, pero entonces podrías construirte una especie de bombillito de esos. Haciendo qué cosa, puedes poner por ejemplo por dentro, en vez de poner la rosquita esa de del bombillo, puedes por ejemplo esos cilindritos del papel higiénico de cartón que queda después del papel higiénico, ese lo puedes pegar dentro y ahí puedes pegar sobre ese cilindro de cartón, puedes pegar la tira de luces, ¿cierto? Y entonces así va a quedar genial porque pues las puedes poner súper bien y te queda una especie de bombillo con muy buena potencia. Esas tiras de LED dan muy buena potencia, ¿ok? Y si no, pues también si quieres hacer algo a nivel creativo, yo les aconsejo, por ejemplo, mucha gente coge las lucecitas de Navidad, si que alguien quiere usarlas, y todo oscuro las enciende y logra hacer algunos efectos muy bonitos con esas luces. O la tira de LED también se puede usar poniéndola en determinados puntos para iluminar, por ejemplo en la parte de atrás, hacer una luz de fondo, pero lo ideal es concentrar la luz, ¿no? Y saberla dirigir, pero puedes probar y hacer experimentos. Acuérdense que es importante que cuando van a hacer algo pues tengan control de la luz, o sea que estén en un lugar a oscuras. O sea, lo más chévere es trabajar de noche, porque así no les toca ponerse a cubrir la ventana, quién sabe con qué, para que quede todo completamente oscuro. Bueno, entonces, ahora sí se conectaron todos, un montón de gente, listo, bueno. Entonces, vamos a iniciar con los documentos que les tengo acá preparados. Rápidamente en esta horita que nos queda, vamos a hablar de varias cositas interesantes. Todos estos documentos yo se los dejo a ustedes disponibles en el Google Drive, ahí están disponibles. Ya en el Google Drive les dejé también la plantilla del brief, está ahí, de la que vimos ayer, está ahí vacía, está limpia. Entonces para que la usen, o si quieren copiarla y hacerlo ustedes mismos, no es necesario que hagan los recuadros, simplemente el orden del brief, que lo sigan más o menos, ya lo hace cada uno a gusto como quieran, pero sí es interesante que lo llenen, ¿cierto? Así sea inventándose algo, alguna cosa sobre su trabajo, sobre lo que van a hacer. Si no cumplen todo lo que tiene ahí para llenarse, porque pues no son una compañía ni nada, están haciendo una ejercitación, pero sí que tengan claras esas pautas para seguir lo que es un brief. Eso acompañado de qué cosa, de que al final dice referencias, al final entonces referencias pueden tener referencias web, cierto, que tengan, y agregar en esa al final, en donde dice referencias en el brief,
agregar qué cosa, empezar a agregar la paleta de colores como la que, así como les enseñé a hacer ayer, de una globalización desde afuera hacia adentro, cierto, desde la parte escenográfica a la parte de lo que sería modelos, a la parte de lo que sería elementos, todo lo que sería maquillaje, todo lo que sería vestuario, bueno, etcétera, etcétera. Entonces de afuera hacia adentro, poner esa paleta de colores y poner pues ya ese portafolio de elementos de referencia que ya tenían listos ayer. En esas referencias lo van armando ahí, y cuando tengan todo ese documento armado van a darse cuenta que dicen, uy, súper chévere, porque ya tenemos una base para trabajar, ya se puede empezar a pensar bien en lo que sería la composición, ¿cierto? Ya empiezan a hablar sobre la composición, empiezan a ver el concepto más claro y dicen, listo, pues ya tengo los conceptos, a eso le pueden añadir bocetos, o le pueden añadir ideas, o le pueden añadir fotografías de prueba que hayan hecho, por ejemplo una fotografía de prueba de alguna cosa. Entonces ahí van añadiendo en ese documento, y es un documento maestro que luego les sirve para, ¿qué cosa? Para complementar cualquier cosa de su proyecto y para seguir esas guías como la bitácora, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre las reglas fundamentales para componer. La mayoría de las que consideramos buenas fotografías siguen alguno o varios de los principios básicos de la composición. En fotografía existen una serie de leyes que sirven como base para que nuestras fotos estén bien compuestas. Estas leyes o reglas, como todas las demás, no son de obligado cumplimiento, pero conocerlas nos ayudará a mejorar infinitamente la composición de nuestra imagen, de nuestras imágenes. Entonces, estas reglas básicas son las siguientes. La simplicidad. En composición fotográfica, la mayor parte de las veces, menos es más. Esto significa que debemos evitar registrar en la foto todos aquellos elementos que desvíen la atención del mensaje que queramos dar. Entonces, recuerden que es importante tener simplicidad. Un ejemplo es acá la fotografía. Nosotros nos estamos mostrando todo el campo de fútbol, ¿cierto? Miren, tenemos una cosa muy importante que es un arco de una cancha de fútbol, hay dos bicicletas, un niño corriendo, un atardecer, una luz un poco a contraluz que nos crea prácticamente un efecto silueta, y tenemos una parte del campo nada más que no nos muestra toda la cancha, y ya estamos dando a entender que estamos en un lugar así de fútbol, un poco un potrero así despejado, ¿cierto? Para llevar a cabo la regla de la simplicidad, se aconseja utilizar fondos sencillos, elegir la parte del motivo que queramos tomar o su totalidad si es necesaria, y evitar que los motivos que no estén relacionados con el tema principal de la imagen compitan entre ellos. Aquí tenemos un ejemplo, una profundidad de campo muy corta, ¿cierto? En el primer plano, esto es hecho con una lente con apertura de diafragma con un macro muy fuerte, donde tenemos, miren, todo esto fuera de profundidad de campo, y acá solamente la gotita enfocada, y centramos nuestra atención única y exclusivamente sobre esta parte. Lo demás es muy artístico, queda como una textura de fondo que complementa la fotografía. La ley de la mirada. Esta ley dice que cuando estamos fotografiando a un sujeto debemos dejar un espacio, también llamado aire, en la dirección en la que el protagonista está mirando. Dejar este espacio provoca la ilusión de que ese sujeto está observando algo aunque no lo veamos, y despierta el interés del espectador. Aquí, por ejemplo, miren, nuestro punto de atención principal se basa sobre la bailarina, que está en una posición bastante interesante, tiene su tacita de café acá, está sentado como fuera una cafetería. Esto es una calle de Budapest, de Hungría, y tenemos acá qué cosa, miren, tenemos la composición, ella está mirando hacia allá, nos lleva a mirar esto, y tenemos un montón de líneas de fuga, que igualmente esto está con poca profundidad de campo, pero todo nos lleva, miren, hacia allá. Si hubiese un personaje acá o alguna cosa, toda nuestra atención iría, después de observar a la bailarina, hacia allá, pero en el inicio vemos la fotografía y nos lleva directamente hacia allá, hacia ese punto donde está mirando ella. En consecuencia, este mirará inevitablemente hacia donde mira el sujeto de la imagen, por lo que podemos colocar ahí otro elemento sobre el cual queramos llamar la atención. Ley del horizonte. Esto es supremamente importante porque uno comete muchas veces este error.
Este principio de la composición dice que si separamos lo que estamos encuadrando en tres partes iguales, el horizonte debería estar cerca de una de las dos líneas que lo divide. Aquí tenemos este ejemplo. Por ejemplo, esto es equivocado, que el horizonte quede completamente al centro de la composición. Es correcto que si vamos a tomar una fotografía de un panorama, de un paisaje, el horizonte, la línea del horizonte, esa que divide tierra y cielo o mar y cielo, quede en algún punto. Miren, acá tenemos la línea del horizonte que está arriba. Esto sería correcto, damos bastante información sobre lo que sería la parte de baja del horizonte, o sea, el mar en este caso, y queda una buena composición. O de lo contrario también podemos hacer qué cosa, que la parte del horizonte quede en la parte baja de la composición si hacemos una división a 3, ¿cierto? Eso luego ahorita lo vamos a ver un poquito con la regla de los tercios. En el video de Michael Freeman de Steve McCurry lo vimos también el otro día. Entonces aquí por ejemplo damos más información sobre el cielo, ¿cierto?, que sobre la parte del agua. Entonces hablamos de la línea del horizonte, pero esta regla es válida para todas las imágenes que tengan una línea más o menos horizontal que divida la composición entre dos espacios significativamente diferenciados. Por eso es que cuando hacemos fotografía de modelo, de moda, de modelos, de todo eso, inclusive de retratos de personas, en un estudio fotográfico tenemos lo que se llama el sinfín. Como por ejemplo todos ustedes me imagino que habrán entrado al estudio de televisión, van a ver que esa pared verde que es así, con esa parte redondeada abajo, se llama sinfín o limbo. Y aparte de hacer el chroma key, que es para quitar ese fondo verde y ponerle cualquier tipo de escenario detrás virtual, eso también en los estudios fotográficos, bueno, también en el estudio fotográfico que está en la escuela, en el sótano, vamos a darnos cuenta que hay un sinfín. Eso es para evitar una línea de horizonte, ¿cierto? Porque una línea de horizonte tan cerca estaría desentonando completamente nuestra fotografía, y de igual manera pondría a competir los elementos de la fotografía, mientras que si no tenemos una línea de horizonte podemos crear que tenemos una base sobre la que se apoya la persona o el objeto o lo que tengamos, pero no ponemos a competir los elementos dentro de la composición al no tener una línea de horizonte. Entonces hablamos de la línea de horizonte, pero esta regla es válida para todas las imágenes que tengan una línea más o menos horizontal que divida la composición en dos espacios significativamente diferenciados. La ley del horizonte nos lleva también a una regla básica de la composición fotográfica, que es evitar la zona central de la imagen, ya que es la que menos peso visual tiene, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo. Si nosotros vamos a dejar alguna imagen sobre el centro de una fotografía, que sea por ejemplo, perdón, que sea por ejemplo un rostro, trabajando con el ojo dominante, ¿cierto? Como vimos, si nosotros dejamos el ojo dominante al centro de la composición, pues vamos a tener que nos va a seguir esa fotografía. ¿Cómo hacemos para saber cuál es bueno, yo les dije ayer, ¿no?, el ejercicio para ver, para saber cuál es nuestro ojo dominante? O si hablamos de eso, ¿cierto? Yo les dije cómo era, ¿no? Ah, listo. Bueno, entonces okay. Entonces la ley del horizonte nos lleva también a una regla básica de la composición fotográfica, que es evitar la zona central de la imagen, ya que es la que menos peso visual tiene. Si nosotros vamos a dejar algo acá al centro, así distribuido, es muy relativo, pero entonces puede llevarnos a que pierda atención la fotografía, que pierda impacto. Hablemos sobre simetría. Otra técnica que hay que tener en cuenta a la hora de componer es la simetría. Las composiciones pueden ser simétricas o asimétricas. En las fotografías compuestas simétricamente, los elementos están colocados de manera igual o similar, arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda de la imagen. Entonces siempre es interesante que tengamos una simetría. Aquí por ejemplo, miren, tenemos esta simetría, sea tanto aquí en vertical, miren, nos hace una foto súper interesante, como con el reflejo, ¿cierto?, de la fotografía del lago. Se refleja acá esta mezquita, y tenemos una simetría absoluta tanto arriba y abajo como a izquierda y a derecha. Por el contrario, la composición asimétrica tiene como característica ser irregular en cuanto a estructura, pero dinámica y ágil.
Este tipo de composición no dispone los elementos no dispone los elementos desordenadamente, solo los organiza de distintas formas. Entonces es común en este equilibrio se dé en forma de letras o figuras. La S, la L, la C o la forma triangular son las más utilizadas. Entonces pensemos que si nosotros tenemos en una composición un punto de atención, tenemos acá, miren, acá tenemos un elemento de la composición, acá tenemos que es la luna, acá tenemos otro elemento que sería el reflejo de la luna sobre el mar, acá tenemos otro elemento que sería el barco con este reflejo. Tenemos 3 puntos y normalmente es preferible hacer esos puntos, esas formas, que los elementos que llamen la atención dentro de la composición sean impares. Ejemplo, si yo tengo una fotografía donde aquí a la izquierda tengo por ejemplo una hojita en un bosque que está así colgando y tiene una gotica de agua que está por caer, y aquí tengo por ejemplo, no sé, una ranita abajo que está aquí en una posición muy interesante, y por acá tengo otra hojita que está con algún insecto muy particular, pues tengo algunos elementos, ¿cierto? O están AC, están por acá, está por acá, está por acá, bueno, están distribuidos en alguna manera, o en S o en L. Es importante que sean impares, porque si nosotros trabajamos elementos de composición pares, muchas veces no es agradable al ojo, nuestra mente no le termina de convencer los elementos pares. Si yo tengo 2 o tengo 4, bueno, en 2 tenemos un poco la simetría y podemos jugar, pero si tenemos ya 4 elementos nos va a parecer demasiado geométrico para una composición artística y nuestro cerebro no lo va a aceptar tan fácilmente. Como todas las reglas, en gran medida están para saltárselas y probar cuáles son los resultados. En ocasiones encontramos imágenes cargadas de significado o bien compuestas cuando no seguimos algunas de ellas, como en la imagen superior que no respeta la ley de la mirada. ¿Qué podemos observar de esta fotografía acá en cuanto a la ley de la mirada y qué les comunica esta foto? Bueno, alguien más. Paula dice no sabemos a dónde mira, o que mira, sin mencionar que no sabemos en qué lugar está. Bueno, aquí por ejemplo estamos viendo qué cosa, estamos viendo que la niña está mirando en la parte, primero no está mirando. Normalmente uno cuando es una fotografía ya no debería estar mirando hacia este lado, hacia afuera de la fotografía, sino hacia adentro, ¿ok? Siempre tenemos la mirada de la persona hacia la parte interior de la fotografía, donde haya más espacio. Aquí está mirando hacia afuera de la fotografía. Pero ¿qué pasa? Aquí parece, nos está expresando como si hubiese alguien que está llegando. Podemos apreciar que atrás es como un parque de diversiones, ¿cierto? Miren, un pequeño parque de esos infantiles. Entonces aquí prácticamente podríamos poner a la izquierda un anuncio, un texto, ¿cierto? De algo para complementar esta fotografía y estaría perfecto. Entonces la niña demuestra felicidad, ¿cierto? Ve a alguien, está mirando a alguien que llega, ¿cierto? Entonces, y aparte de eso, tiene atrás como contexto el parque. Entonces pues significa que está llegando como un amiguito que va a jugar con ella, o una amiguita. En lo que es en cine y televisión, por ejemplo, nos enseñan que en una posición de mirada así sería cuando estamos dando un mensaje. En lo que es la complejidad de la comunicación audiovisual, en cine por ejemplo, sería una composición donde está indicando eso, que está llegando una persona de una determinada dirección y va a entrar en la escena. Bueno, vamos con el siguiente documento. Vamos a hablar un poquito sobre la regla de los tercios. Entonces, la regla de los tercios es una de las normas de composición más famosas y usadas. La regla de los tercios es una de las técnicas compositivas más útiles en fotografía. Esto se debe a que puede aplicarse a cualquier tipo de foto para producir imágenes bien equilibradas y que atraigan la atención.
Componer según la regla de los tercios implica dividir mentalmente la imagen en tres partes iguales. Para ello colocaremos en ese cuadro dos líneas imaginarias equidistantes, tanto verticales como horizontales. Con esto conseguiremos 4 puntos en los que las líneas coincidirán, que son los llamados puntos fuertes o principales de la imagen. Miren, entonces nosotros tenemos que siempre empezar a pensar cuando vamos a hacer fotografía, video, inclusive la parte editorial. Es muy importante que estos los tercios, miren, tenemos acá la regla de los tercios. Esto sería ¿qué cosa? Dividimos con dos líneas horizontales, dividimos con dos líneas verticales, haciendo una distribución de tercios. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tercios, ¿cierto? A medida que el formato va aumentando, pues se va haciendo una división. Si yo tuviese esto, por ejemplo, es un semipanorámico, un formato semipanorámico. Si tuviéramos un formato más panorámico, por ejemplo un 21, que sería el de cinematografía, pues se duplicaría la cantidad de tercios, ¿cierto? Entonces tenemos, pero principalmente en fotografía vamos a trabajar esta composición así. Entonces tenemos tanto en vertical como en horizontal, que si ponemos, nosotros debemos procurar siempre tratar de poner sobre los ejes, ¿cierto? Sobre estos ejes, o sobre estos, que son el centro de atención, los elementos de importancia. Y para dar énfasis tenemos estos puntos, ¿cierto? Que son los puntos fuertes, sobre los cuales podemos poner pues esa parte que más nos interesa resaltar. Por ejemplo, si hacemos una fotografía de un retrato, si la vamos a hacer en horizontal, procuramos ponerse o a la izquierda o a la derecha, pero yo les aconsejo muchas veces trabajar con los elementos a la izquierda. Cuando es un retrato, nuestro cerebro los asimila mejor. Sobre el eje poner el sujeto, y aquí pues tenemos qué cosa, que en una vertical es cuando queremos hacer una fotografía, por ejemplo un retrato más cerca. Entonces vamos a tener que nosotros somos sujetos que nos desarrollamos en forma vertical, ¿cierto? Entonces va a ser más adapta para tomarnos fotografías cuando estemos de pie, cuando estemos en un retrato. Entonces podemos poner, por ejemplo, sobre esta parte inclusive a la derecha, o si queremos a la izquierda. La parte más importante, los ojos siempre tenemos que tratar de dejarlos cerca de estos puntos, ¿cierto? Porque así vamos a tener ese interés, ese punto principal, pues completamente concentrado bajo nuestra atención. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía, miren, es una fotografía que aquí está completamente blanco todo, ¿cierto? Y aquí hay una columna que complementa la foto, y tenemos a la novia, a la modelo, pues sobre uno de los ejes principales, ¿cierto? Entonces le da un centro de atención bastante interesante. La regla de los tercios se basa en que una composición en la que los elementos estén alejados del centro es más placentera para el ojo y parece más natural que una en la que el objeto o sujeto está colocado justo en medio del cuadro. No sería lo mismo tener esta fotografía con este sujeto aquí en medio, sería algo que no sé, nos llamaría tanto la atención. Aquí tenemos un ejemplo, podemos verlo. Por esto las imágenes resultarán más armónicas y ordenadas en cuanto a su composición si colocamos los elementos importantes en los puntos fuertes o principales. Esto hará que el peso visual aumente y todas las fotografías estén más equilibradas. El resto de los elementos de la escena puede ir en los restantes puntos fuertes. Entonces miren, por ejemplo, acá tenemos esta fotografía, este bebé, ¿cierto? Entonces aquí la tenemos en el centro. Está bonita y todo, pero no llama tanto la atención, ¿cierto? No se determina tanto, no podemos apreciar y nuestro ojo no compone bien y hasta que no la ponemos. Aquí miren, por ejemplo, los ojos a la altura cercana a los puntos fuertes, es importantísimo, y ya empezamos a observar al bebé, y luego como parte secundaria está el osito, pero nos vamos directamente acá y podemos componer muy bien. Es una foto equilibrada. Entonces, ¿cómo usar la regla de los tercios? Cuando estemos ante una escena que queramos fotografiar, debemos imaginar las líneas que dividen el cuadro en tres y cómo quedarán lo que tenemos delante divididos en esas partes. Ahora debemos evaluar cuáles son los elementos más importantes que tenemos delante e intentar colocarlos lo más cerca posible a las intersecciones que ha formado la cuadrícula. Muchas cámaras de fotografía
reflex tienen la opción de activar una cuadrícula. Todos los teléfonos celulares pueden activar esa cuadrícula. Entonces, por ejemplo, si estamos iniciando una fotografía y nuestra cámara no tiene esa opción, porque hay algunas que no tienen, por ejemplo las Nikon creo que no tienen la opción de activar la cuadrícula, podemos coger nuestro teléfono, activamos con el programa de fotografía la cuadrícula, vemos la composición a través del teléfono celular para entender un poco los puntos interesantes y tener una referencia. O si no, pues si queremos ser prácticos, si no queremos propio la cuadrícula en nuestra cámara, podemos simplemente coger un poco de acetato, un papel de esos de acetato, una hoja de acetato, y construimos una cuadrícula de los tercios y la podemos poner, sea pequeñita, pegada sobre la pantalla de la cámara para ver en Live View, o simplemente podemos coger esa hoja de acetato y ver a través de ella una hoja un poco más grande y tenemos ahí una cuadrícula de los tercios para analizar una escena. Eso sería alguna de las cosas que podríamos hacer. Entonces, como decíamos, en paisajes se recomienda colocar el horizonte en una de esas líneas divisorias. De este modo evitaremos la sensación de partir en dos la imagen al situar el horizonte justo en medio de la imagen. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, miren, tenemos el horizonte hacia la parte inferior, ven, está aquí en la parte inferior, estamos dando más énfasis a la parte del cielo, pero hacemos ver un equilibrio perfecto de que tenemos este alce, bueno, este venado, perdón, que está sobre la tierra y vemos acá el cielo súper bien y es una muy buena composición, una muy buena división, sobre todo porque también tenemos el venado pues sobre uno de los puntos de atención, sobre uno de los ejes. En cuanto a los retratos, lo mejor es posicionar a la gente en uno de los lados del cuadro y dejar lo que llamamos aire al otro lado. Esto está directamente relacionado con la ley de la mirada. Entonces ven, aquí tenemos una buena composición donde tenemos inclusive un primer plano sobre ellos, un segundo plano sobre lo que es el mar, un tercer plano sobre lo que es el fondo allá con el atardecer. Y tenemos lo mismo, miren, tenemos acá varias reglas que cumplen. El horizonte está aquí en esta parte, ven, en la parte superior. Y luego tenemos sobre esta composición a la pareja que están aquí sobre este eje y tienen su mirada muy cerca, ¿cierto?, de uno de los puntos de atención principales, de los puntos fuertes. Entonces es una foto bien equilibrada. Cuando los retratos son primeros planos, se recomienda situar los ojos en ángulos de los puntos fuertes mencionados. Bueno, ¿qué tal hasta ahora? ¿Sí van entendiendo algo? Bueno, Andrea creo que ya había visto conmigo en una de las clases algo de esto. Estos documentos yo se los dejo también en la carpeta de Google Drive. Listo, entonces avancemos. Andrés muy pila, muy juiciosa. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre fotografía, teoría y práctica. Iniciemos esta parte práctica hoy como para calentar motores. Entonces, conceptos básicos de iluminación. En el índice tenemos la naturaleza de la luz, balance de blancos, trabajar con temperaturas de luz mixta, estilos de iluminación en retrato, esquema de iluminación básico. La naturaleza de la luz, la calidad del color de una luz se mide en relación con la temperatura que alcanza un bloqueo negro determinado determinado cuando es calentado. Cuanto mayor calor se añade, aumentan los grados Kelvin y también la sensación más fría. ¿Qué quiere decir eso? Hay un bloque negro de un material que es titanio, ¿cierto? ¿Cómo hacen los científicos, como dicen en un inicio, para hacer la medición de la temperatura del color de la luz? Cogían ese bloque, ¿cierto? Ese bloque de titanio, y lo que hacían era empezar a calentarlo con un plasma. Ese titanio empieza a reaccionar. ¿En qué sentido? Que lo calentaban a un cierto punto con el plasma, ¿cierto? El plasma es un elemento que calienta fuertísimo, se puede generar una descarga, una corriente de plasma bastante fuerte, puede o cortar o calentar muchísimo o quemar inclusive todo, que descompone todo. Entonces inician a calentar el bloque y lo miden en grados Kelvin. La temperatura de la luz o del color
se mide en grados Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces en grados Kelvin, un color más cálido va a ser una temperatura más fría. Un color más frío va a ser una temperatura más cálida, ¿ok? Atención a eso. Entonces yo tengo acá que si vamos a empezar a hablar de grados Kelvin, este naranja sería aproximadamente 3000 grados Kelvin. Este azul sería aproximadamente 6000 grados Kelvin. Tirando un poquito para arriba, vamos a ir directamente al blanco y subiendo hasta los 7000 grados Kelvin. Vamos a ver ya la escala. Entonces estas son las fases, digamos, intermedias de lo que sería el bloque cuando se empieza a calentar. Empieza a calentarse y genera ¿qué cosa? Un color, una temperatura bastante cálida, y se mide como una temperatura más baja hasta que va aumentando, y cuando ya está súper caliente, incandescente, se vuelve de este color. ¿Esto por qué? Porque en esa manera podemos hacer una medición de la temperatura de la luz. Todas las cámaras se basan en eso. Todos los preajustes que tienen las cámaras, los celulares, en cuanto a lo que es temperatura de color, ¿cierto? Entonces, o de la luz, va a estar los preajustes con eso. Entonces, tenemos el solecito, por ejemplo, los preajustes de la luz del teléfono celular o de la cámara, quiere decir que es luz día, ¿cierto? Entonces va a ser más o menos una luz día total, es más bien tirando un azul, tirando a blanco. Prácticamente al mediodía la luz es blanca, la luz del sol es blanca al mediodía. ¿Por qué? Porque no obstante el sol es entre amarillo y naranja incandescente, va a pasar a través de ¿qué cosa? De un filtro de luz de color grandísimo que es la atmósfera, que es en un cierto grado, por decirlo así, una filtración azul. Entonces ese amarillo, ese naranja, pasando a través de una filtración como la de la atmósfera y algunas nubes, pues se va a convertir en una luz blanca, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener eso como diferenciación. A continuación se observa una escala con diferentes temperaturas de color. ¿Cuál es la temperatura de color de una vela y la temperatura de color del cielo abierto? Aquí tenemos, miren, la luz de la vela, una velita nos va a producir aproximadamente 1000 grados Kelvin, entre 1000 y 2000 grados Kelvin. Una luz muy cálida, pero dentro de la escala es una temperatura muy fría en grados Kelvin, ¿cierto? Por decirlo así, 1000 grados Kelvin es un calor que quema brutalmente, pero en ese sentido no. Mientras que vamos subiendo, y por ejemplo un tungsteno, el tungsteno son las típicas lamparitas que tenemos en la casa antigua, los bombillos esos amarillos, o los focos profesionales como el que tenemos acá, que es una lucecita que va adentro, que se calienta muchísimo y da una temperatura aproximadamente de 3200 grados Kelvin, lo que sería el tungsteno, ¿de acuerdo? A esas lámparas que ya casi no se usan, allá en la escuela hay un par de ellas que ya no las usan casi porque las lámparas están rotas y cuestan bastante. Cada lamparita de estas, cada bombillito cuesta aproximadamente 35.000 pesos, que no se deben tocar nunca con los dedos al desnudo, porque la grasita de los dedos prácticamente queda impresa sobre el bombillo, y este al encenderse y al calentarse a esa temperatura que se calienta, pues la grasa lo que va a hacer es un recalentamiento y termina por romperse. Entonces siempre es de evitar, y si uno toca una lamparita de estas, un bombillito de estos, y cuando lo está instalando es mejor coger un pañito y alcohol y limpiarlo, y siempre tratar de trabajarlo con un pañito, no tocarlo con los dedos al desnudo. Una lamparita de estas pues no se calienta tanto. Perdón. Una lamparita de estas de la casa no se calienta tanto, pero sí se calienta mucho. O sea, la vamos a tocar con los dedos y nos quemamos, pero no se calienta lo mismo que esta otra. Y vamos subiendo. Por ejemplo, aquí tenemos que una puesta de sol está más o menos entre los 4000 y los 6000 grados Kelvin. Vamos teniendo ese cambio de temperatura, ¿cierto? Que al ir bajando el sol, ¿cierto? El cielo empieza a cambiar esa coloración. ¿Por qué? Porque ya no está tan directo, no está desde arriba, empieza a estar más inclinado, entonces nos llegan otros rayos de sol más suavizados, más inclinados, y cambia completamente esa temperatura del color. Entonces se vuelve una temperatura más fría en cuanto a temperatura, pero en cuanto a tonalidad es más cálida, ¿cierto? Y la luz de un flash o luz blanca completa está entre los 6000 y los 7000 grados Kelvin.
Aquí vamos mirando que una luz ya completamente súper blanca tirando hacia una luz fría, cielo abierto, sombras, nieve, está entre los 12.000 grados Kelvin, ya completamente blanco, y es algo que carece de qué cosa, de contrastes. Entre más cálida, o sea, más arriba en la escala, sea la temperatura del color, menos contraste nos va a generar. Si nosotros vamos a hacer una fotografía en un lugar donde está todo nevado, ha nevado, está todo lleno de nieve, el cielo está cubierto, vamos a tener un contraste cero, se va a ver todo lavado, se va a ver plano, se va a ver muy blanco, muy neutro. Mientras que nosotros tenemos que jugar entre qué cosa. Cuando hacemos fotografía tenemos que jugar, podemos inclusive jugar con las luces de la vela sin irnos a quemar, ¿no? Y nos puede producir con una larga exposición fotografías muy bonitas. Pueden hacer con una vela, dejar un tiempo de exposición largo, por lo menos de un segundo, y una apertura de diafragma no demasiado grande, ¿cierto? Y vamos a ver un resultado muy interesante, unos contrastes, una iluminación muy bonita. Pero nosotros debemos jugar más o menos en fotografía entre los 3.000 grados Kelvin y los 6.200 grados Kelvin, es más o menos lo ideal, o con un flash 7.000 grados Kelvin que ya es súper blanco, ¿de acuerdo? Aquí tenemos esta franja al centro que es prácticamente un blanco, entonces la luz del flash nos va a dar un color completamente blanco. Las lamparitas de LED que yo les decía que venden en el supermercado son 6.000 grados Kelvin exactos, nos da una temperatura bien blanquita, bien fría. Pues realmente en la sombra no es que... La sombra es sombra, la sombra es un bloqueo de la luz, ¿cierto? Y se va a proyectar, o sea, una sombra se proyecta, ¿por qué? Porque está bloqueando la luz, es el resultado de la luz, ¿cierto? Entre mayor luz, mayor potencia de luz y más dura sea la luz no difuminada, vamos a tener una proyección de sombra. La sombra siempre va a ser esa, a no ser de que tengamos distintos focos de luz, ¿cierto? Y se generen más sombras, pero la sombra siempre va a ser negra. O si hacemos luz difusa, pues ¿qué va a suceder? Que la luz se va a ir suavizando y vamos a tener solamente es la intensidad de la sombra. Lo único que cambia con la sombra, no cambia ni color ni nada de eso, lo único que cambia con la sombra que es la intensidad, ¿cierto? Tenue o no tenue, o sea, podemos aumentar lo tenue o disminuir lo tenue, puede ser dura o muy suavizada o inclusive muy bajita que nos dé algo muy ligero, pero la sombra siempre va a ir a eso, a negro y yendo tenue, ¿de acuerdo? Y eso es, si tenemos luz dura, ¿cierto? Nos va a generar pues eso, una luz más, una sombra más fuerte, más proyectada, completamente marcada, mientras que si tenemos un softbox tenemos una luz tenue y podemos irla atenuando más suavemente, la podemos ir suavizando. La humedad realmente no incide absolutamente nada en la sombra, ¿cierto? En la temperatura del color pues realmente tampoco. Nosotros podemos estar en un lugar donde haya, aquí en el trópico, donde haya muchísima humedad, ¿cierto? Que llueve y luego hace sol, y realmente no incide en ese sentido, no incide en la temperatura del color. Lo que incide es la posición del sol respecto al ecuador, ¿ok? Entonces nosotros, por ejemplo, que estamos en países que están sobre la línea ecuatorial, pues vamos a tener una luz siempre muy blanca, muy fuerte, muy potente, poco contrastada, de acuerdo, que lo ideal es tomar fotos o hacer sesiones si hacemos al aire libre, de las 2:30 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde logramos tener unas tonalidades bastante interesantes, contrastadas, mientras que en otros países el sol está más, en los países hay otros países que están más alejados de la línea ecuatorial, por lo tanto el sol no está tan encima, tan directo. Si realmente pensamos, nosotros estamos en un punto donde el sol siempre está apuntando en una forma muy oblicua, muy directa, perdón. Estamos siempre con el sol encima, en una posición muy directa, muy a 90 grados. Mientras que, por ejemplo, en los países que ya están hacia arriba o hacia abajo del trópico, que tienen estaciones, el sol hace una variación bastante grande.
Tengan en cuenta que, por ejemplo, en los países que tienen estaciones, en Europa, en Estados Unidos o abajo, por ejemplo, en algunas partes de Argentina, de Brasil y de Chile, que tienen estaciones, nosotros vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener que, por ejemplo, las horas de luz en invierno se van a cortar mucho. Nosotros, por ejemplo, partamos del verano. En verano, el 23 de junio, a partir del 23 de junio, o mejor desde la primavera, el 23 de marzo, que inicia la primavera, en todos los países que están en la parte superior en la parte superior del trópico, ¿cierto? En la parte norte, del hemisferio norte, van a tener, el invierno va a ser en diciembre, ¿cierto? Todo lo que es diciembre, enero y febrero, y para el de noviembre, pero son 3 meses. Mientras que el verano va a ser a mitad de año, el 23 de junio. Mientras que, por ejemplo, los que están en el hemisferio sur, del trópico para abajo, va a ser al revés. El invierno y el verano va a ser invertido. El verano va a ser en diciembre, el invierno va a ser a mitad de año. Ok, tienen esa diferencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la rotación de la Tierra en cuanto a lo que se refiere el Sol, pues vamos dando la vuelta y también va cambiando la rotación en ese sentido. Vamos teniendo una inclinación del Sol distinta y entonces, por ejemplo, en verano yo voy a tener bastantes horas de luz, pero amanece más tarde, amanece casi a las 7 de la mañana, a las 6:30 todavía está iniciando a amanecer, a las 7 ya ha empezado a amanecer, ¿de acuerdo? Pero se extiende tantísimo el sol por la inclinación que tiene. Entonces nosotros en verano nos vamos a encontrar con que a las 9:30 de la noche todavía está de plena luz del día, y entre las 9:30 y 10 de la noche ya empieza el atardecer y en pocos minutos se desaparece el sol. ¡Pum! A las 10 de la noche ya está oscuro. Inclusive en algunas partes de Estados Unidos a las 10 de la noche todavía hay luz, y entre las 10:30 de la noche se empieza a atardecer y ya se hace oscuro rápido. Entonces en verano, por ejemplo, las horas de luz aumentan y los contrastes son muy interesantes. Hace mucho calor porque están más centrados sobre el sol, pero tienen en esas horas, por ejemplo, a partir de las 3 de la tarde, empiezan a tener un contraste muy interesante. Por eso es que todas las series de todo eso que giran, que vemos en Netflix, en HBO, en Amazon, las hacen en verano, porque tienen una excelente cantidad de horas de luz al día y tienen excelentes contrastes, ¿cierto? Por ejemplo, en Argentina y en los otros países lo hacen es en diciembre, ese periodo de verano. ¿Qué sucede entonces? Que de todas maneras la humedad no incide en ese sentido, pero sí incide, por ejemplo, en qué cosa. Cuando estamos en un sitio demasiado húmedo, no necesariamente sea el trópico, vamos a tener mucha neblina por la humedad, ¿ok? Esa neblina, por ejemplo, si nosotros vamos a tomar una fotografía del mar y estamos en una montaña, vamos a encontrarnos que vemos todo con esa neblina, que es la constante evaporación del agua. Entonces vamos a tomar la foto. Nosotros a ojo desnudo, nuestro ojo se adapta fácilmente a cualquier situación, pero la cámara, cuando tomamos la foto, se va a ver todo nublado allá al fondo sobre el mar, y uno dice, pero si yo veo súper bien, pero la cámara no. Entonces ahí es cuando vienen los filtros. Hay filtros, por ejemplo, ND. Los filtros ND, lo mismo que cuando tomo una fotografía. El otro día, por ejemplo, estoy haciendo unas fotografías acá en la hacienda de la escuela y quería tomar el cielo que me quedara bastante bonito. ¿Qué hice? Puse simplemente un filtro ND. Hay filtros variables, luego les voy mostrando esos filtricos. Hoy estoy corriendo, pero mañana les prometo que enciendo la cámara del compu y les muestro un poco los filtros, les muestro las diferencias y van a decir, oh, cuando usamos filtros ND hay unos filtros variables polarizados que yo los pongo sobre la cámara, los enrosco, ahí se puede enroscar, y giro ese filtro, ¿cierto? En la polaridad que tiene, y voy a lograr eliminar esa neblina de la humedad tropical, y voy a poder ver el cielo con más detalle. Si no, lo voy a ver todo blancuzco, todo mezclado, no se van a diferenciar las nubes de la parte azul de la atmósfera. ¿Listo? Entonces ese es el principal índice digamos, de que puede influenciar la humedad sobre lo que es la parte de la fotografía. Entonces sí, países del trópico tienen una luz constante en horarios casi siempre los mismos, mientras que los países con estaciones
tienen, por ejemplo, también en invierno, tienen una hora mucho más corta. Amanece antes, amanece a las 6 de la mañana o así. eh, pero qué cosa, pero ellos mueven una hora más adelante el reloj en invierno, entonces en invierno cambian la hora y la ponen una hora más adelante. Entonces realmente uno nunca va a tener ahí en el reloj que marque las 6:30, 5:30 en el amanecer, sino que nos marcará las 6:30, 7 de la mañana al amanecer. Eso es para ahorrar energía eléctrica. Y tendrán una hora de atardecer más corta, o sea, se acorta mucho la luz. Hay lugares donde inclusive a las 5, 4:30, 5 de la tarde ya está empezando a oscurecer en pleno invierno. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que de todas maneras los países con estaciones tienen una variación, es como si cogiéramos el bombillo y lo en una esfera y hagan de cuenta, tener qué cosa, tener la luz en un punto sobre una esfera. Mañana hacemos un ejemplo sobre eso para poderles explicar bien. Hago una esfera en el programa y les muestro la incidencia, y si nosotros cogemos ese punto de luz y sobre una esfera y tenemos un elemento sobre la esfera y lo movemos de lado, ¿cierto? Lo movemos sobre esa inclinación, pues ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener unos contrastes muy chéveres. Por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos, en los países nórdicos, en otros sitios como en el hemisferio sur, tanto norte, que están alejados del trópico, cuando hacen esas series de televisión o películas, la iluminación natural resulta muy bonita porque es muy contrastada, es muy suavizada, entonces es como si tuvieran unas tonalidades en los atardeceres mucho más amplias. Acá vemos unos atardeceres súper bonitos, pero allá por la posición del sol respecto a lo que es la línea ecuatorial, cambia en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, hay, entre noviembre, diciembre y enero, el sol, ¿qué hace? Se desplaza hacia la parte baja del hemisferio, o sea, va hacia el sur, hacia el hemisferio sur, y es cuando llega el verano en los países del hemisferio sur. En el periodo de mitad de año, a partir de junio, digamos que parte más o menos en mayo, inicia en mayo a subir, y en junio ya empieza prácticamente a estar sobre la parte norte del hemisferio norte, la parte norte encima de la línea ecuatorial en el hemisferio norte, y así se mantendrá esa inclinación aproximadamente hasta mediados de octubre más o menos, ¿de acuerdo? Se mantiene en esa posición hasta que inicia el otoño. ¿Más o menos les quedó claro eso? No sé, me extendí mucho. Bueno. Sí, profe, quedó claro. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. La naturaleza de la luz, ¿por qué el color de la nieve no se ve igual en ambas fotografías? Con gusto. Entonces acá tenemos qué cosa, miren, acá tenemos primero que todo, miren, un cielo completamente cerrado, ¿cierto? La luz que está entrando difumina completamente la luz, no tenemos un contraste entre luz y sombra, se ve todo unido, miren, el árbol parece pegado al cielo, ahí que fuese una sola cosa. No carece de sombras, miren, acá de pronto puede ser el mediodía en la fotografía de la izquierda y no tenemos sombras debajo del árbol, no hay nada porque la luz es completamente difusa, la sombrita que hay es súper tenue, ¿ven? Aquí la nieve y se ve blanca, se ve completamente blanca, miren, ¿sí ven? Mientras que aquí, miren, la nieve se ve casi azulosa, ¿cierto? Porque está teniendo una proyección del sol, aquí el sol no está en mediodía, pero de todas maneras, si ven, está en una parte del hemisferio distinta, se ve un poco azulada y se ven las sombras, se ve completamente porque el cielo está completamente despejado, entonces tenemos contraste, ¿cierto? Tenemos que se proyecta el azul de la atmósfera del cielo y esto incide sobre una superficie blanca, incide bastante. Bueno, la nieve la percibimos blanca aunque la veamos con luz de atardecer. Nuestro sistema perceptivo ha aprendido el color real de los objetos, independientemente del tipo de iluminación que los ilumine. Sin embargo, el sensor de la cámara no reconoce el color real de los objetos. Es por lo que hay que decir a la cámara cuál es la temperatura de color de la luz para que realice un ajuste de blancos correcto. A continuación vemos diferentes ajustes de balance de blancos en la cámara y sus resultados en función del tipo de iluminación en el ambiente. Aquí tenemos como balance de blanco, tenemos ajuste de luz día, ¿cierto? Entonces fuente de luz, tenemos el solecito, aquí miren tenemos el ajuste en luz día en la cámara,
nos sale, ¿qué cosa? Pues nos sale balanceado, ¿cierto? El color. Si le decimos la fuente de luz, que es tungsteno, pero lo tenemos en ajuste de luz día, miren lo que va a pasar, nos va a salir amarillo. Entonces el filtro digital, el filtro electrónico que aplica la cámara en el ajuste luz día, que va a hacer que si lo tenemos con una luz blanca, nos va a filtrar esa luz blanca y nos va a salir, ¿qué cosa? Nos va a salir pues balanceado. Pero si lo iluminamos con una fuente de luz amarilla, pues ese filtro digital no va a funcionar y nos va a hacer, ¿qué cosa? Nos va a sacar una luz amarilla. Si en vez tenemos, ¿qué cosa? Un ajuste de luz que es ajuste de tungsteno, ¿cierto? Pues con la luz tungsteno el filtro va a hacer, ¿qué cosa? Un filtro azul, va a aplicar un filtro azul, ¿cierto? Y nos va a salir, ¿qué cosa? Nos va a salir una lucecita, así sea tungsteno, porque la luz de tungsteno es amarilla, es cálida, nos va a salir pues balanceado, nos va a salir correcto. Pero si le ponemos una fuente de luz de día y tenemos para tungsteno, nos va a salir azulado, un azuloso que acá no se ve tanto, pero nos va a salir bastante azuloso. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos el ajuste de blancos en el momento con la clase de luz, de fuente de luz que tenemos. En ocasiones la luz ambiente tiene diferentes temperaturas de color, como ocurre en la siguiente diapositiva, donde se observa la luz exterior, que es mucho más fría, y la luz interior totalmente más cálida. Aquí tenemos un atardecer, ¿cierto? Y tenemos una luz mixta de temperatura de color. Entonces aquí, ¿qué tipo de ajuste de color tendríamos que poner en la cámara para que nos salga ajustada la temperatura del color? Tendríamos que poner, por ejemplo, miren, aquí nos sale que la luz de adentro es amarilla, ¿cierto? Es cálida. La luz de afuera es mucho más fría. Entonces, si yo pongo de todas maneras un ajuste equivocado pensando en la luz de afuera, ¿cierto? Que de todas maneras es la predominante menor, y pongo esta luz acá, le pongo ajustado el ajuste de la cámara para la luz de afuera, lo de adentro me va a venir completamente equivocado. Y lo de afuera pues sí me va a venir bien. Pero si yo pongo sobre todo con una luz mixta como esta y ajusto para luz de tungsteno, tengo una luz cálida, ¿cierto? Se ve cálido el ambiente, pero afuera voy a tener una franja donde no va a tener un predominio demasiado fuerte, porque la dominante no es mucha y tampoco me está entrando una fuente de luz de afuera. O sea, ya no tengo una fuente de luz que entre desde afuera, solamente la veo pero no se proyecta hacia adentro. Entonces aquí tendría que poner un ajuste de luz en tungsteno, porque si lo pusiese por ejemplo en luz día, ¿cierto? O en atardecer, en lo que sería suavizado, pues me va a venir pues una temperatura completamente equivocada, y podría tener un ambiente todo azuloso, azulado aquí, y se va a ver todo mal adentro. ¿Cuál será el balance de blancos correcto en la luz tungsteno o luz día? Entonces en la siguiente diapositiva veremos una solución para conseguir una iluminación homogénea en lo relativo a temperatura de color. Tenemos acá, ¿qué cosa? Miren, tenemos la cámara está en luz día y estamos iluminando con la luz de tungsteno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos el fondo es luz día, nos está entrando luz día por medio de la ventana, pero la lámpara nos está dando una luz de tungsteno, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la cámara sigue en luz día, pero a la luz de tungsteno le vamos a aplicar, ¿qué cosa? Un filtro de un gel azul, ¿cierto? Un conversor de luz azul. Entonces tenemos la luz de tungsteno, ¿cierto? Que nos sale de acá en color amarillo, y aplicamos, ¿qué cosa? Aplicamos un gel, un filtro de color azul, para que nos aplique, nos aparezca aquí, ¿qué cosa? Nos aparezca completamente ajustada la imagen. Eso es cuando tenemos que hacer doble iluminación. Si tenemos una lámpara en tungsteno, ¿cierto? Aquí se hizo el ajuste pues manual, ¿de acuerdo? Para poderlo ajustar. Pero entonces si yo tengo que iluminar una escena donde tengo luz de día que me entra por la ventana y tengo una lámpara de tungsteno, voy a aplicar un gel azul, una gelatina azul, ¿cierto? Es como poner, por ejemplo, si le ponemos el papel, ese celofán azul, a una lámpara amarilla, vamos a obtener un ajuste del color y vamos a iluminar con una luz balanceada, igualada a la luz del día. Si tenemos la cámara en luz día y tenemos la luz en tungsteno, pues ¿qué va a pasar? Se nos va a volver súper amarilla la imagen, ¿de acuerdo?
Entonces siempre es importante eso, que lo ideal es tener, si vamos a hacer con luz mixta, la luz que tenemos natural, normal, poner nuestra cámara con el ajuste de la luz natural, que es más grande, más potente que una luz que conectemos a la corriente, y tratar de igualar la temperatura de color de la luz artificial a la luz natural. Eso lo logramos, por ejemplo, por medio de esto, de una gelatina o de un papel celofán que podemos poner encima de la lámpara. Si ustedes se llegan a construir las lamparitas, prueben, por ejemplo, hacer eso, poner un foquito de esos amarillos, un bombillito de esos amarillos, y pónganle un poquito de papel celofán encima, 1 o 2 pedazos de papel celofán, y van a ver cómo se iguala la imagen, la temperatura del color, y la imagen les va a quedar con un color uniforme tirando a un blanco, no un blanco puro, pero sí les va a aclarar el color y les va a dejar un color frío. ¿Sí queda claro esto, chicos? Chicas, chicos. Listo. Bueno, entonces la utilización de un gel, muchos lo llamamos gel, ¿de acuerdo? Porque realmente es un gel aplicado sobre, o una gelatina aplicada sobre un acetato transparente, y son resistentes a altas temperaturas de color, de la luz, o sea, fuentes de calor, porque hay muchas lámparas que se calientan mucho. Entonces, o se aplican sobre esos geles, se aplican sobre unos vidrios, se pueden aplicar sobre vidrio con la coloración adecuada, o simplemente ya venden los vidrios hechos de ese color, esos filtros, esos conversores. Entonces, la utilización de un gel sobre la lámpara permite cambiar la temperatura de color final de la luminaria. Los geles facilitarán el ajuste de la luz ambiente. Existen otros complementos como los filtros para cámara que permiten modificar la temperatura de color que alcanza el sensor. Estos filtros tienen diferentes gradaciones y son capaces de realizar ajustes pequeños de 200 o 300 grados Kelvin a conversiones de luz de día a luz artificial o viceversa. Aquí los vemos. Por ejemplo, aquí tenemos conversores, ¿cierto? De luz de tungsteno a luz día. Entonces, para volver la luz cálida a luz día, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos el filtro de conversión. Estas son las siglas que encontramos, 85C. Entonces tenemos la conversión de luz fría, ¿ok?, a luz de tungsteno. Entonces, por ejemplo, tenemos el 85C que me hace 5500 grados Kelvin, que es una luz fría, ¿cierto?, más blancuzca, a 3800 grados Kelvin, que me la vuelve prácticamente en una luz cálida en un tercio de stop. Quiere decir la cantidad de gel que se aplica, la cantidad de influencia que tiene el gel sobre la iluminación, que me da más un 81, ok, lo que está mirado hacia lo que sería el resultado. 85 sin la sigla C me hace a 5500 a 3400 grados Kelvin, 2 tercios de stop, ¿cierto?, más 112, entonces mayor, más fuerte. 85B, 5500 a 3200, más cálida todavía, 2 tercios de stop, 131. Eso quiere decir que estos filtros prácticamente de conversión de luz día a luz tungsteno, prácticamente, o sea, de frío a cálido, van a ser más amarillos o menos amarillos. Este es un amarillo más tenue, este es un amarillo, el 81 es un amarillo más tenue, el 131 es un amarillo más fuerte. Y aquí en viceversa, por ejemplo, tenemos de conversión el 80A de 3200 grados Kelvin a 5500, 2 stop, 131, y así sucesivamente, y va a ser más azul todavía. Entonces me va a hacer ese stop inclusive de 4200 a 5500, y vamos teniendo un resultado bastante interesante. Estos filtros se encuentran inclusive en Mercado Libre, en Amazon. Algunos tienen un costo que no es muy alto. Los que más aconsejo son los Polaroid, son bastante buenos. Yo tengo todos mis filtros ND, son Polaroid. Mañana les muestro un poquito de filtricos. Estilos de iluminación. A continuación veremos los principales estilos de iluminación. Estos vienen determinados por la posición y la calidad de la luz. En estilos de iluminación en retrato tendremos el Rembrandt. ¿Se acuerdan que les hablaba sobre el triángulo de Rembrandt, que sería un poco el que se genera acá?
Entonces, este estilo nos recuerda la forma de iluminar del pintor Rembrandt, con la luz inclinada sobre el modelo que alcanza un lado de la cara y solo el ojo del otro lado. Tenemos acá Rembrandt el pintor, más o menos nos hacía una simulación de la luz por medio de sus cuadros con este tipo de iluminación. Estilo de iluminación en retrato, mariposa. Estilo de mariposa es un estilo clásico de iluminación que se hizo popular en las películas en blanco y negro de los años 20. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos puntos de luz. Tenemos un punto de luz que me ilumina esta parte y esta parte, o sea, como si fuese a dos alas. Tenemos dos focalidades y tenemos la cara prácticamente balanceada con la misma tonalidad de luz. El lazo, este estilo de iluminación recibe su nombre por la forma que se produce debajo de la nariz, que nos recuerda un lazo. Ok, miren acá, esta parte. Es uno de los estilos muy utilizados y con diversas variaciones. Estilos de iluminación en dividida, una luz dura, miren, partida en la mitad, que sería iluminación desde esa parte, iluminación desde esta parte. Y estamos dividiendo y el contraste de luz nos da una sensación muy artística y de volumen muy interesante. Esquema de iluminación en 3 puntos. El esquema de iluminación con 3 puntos es una técnica de iluminación básico muy versátil y muy utilizado. Se utilizan 3 fuentes de luz y sus posiciones se tienen en cuenta considerando el ángulo con respecto del eje de cámara del sujeto. Esto es el más utilizado. Todos los de cine y televisión creo que es el primer esquema de luz que aprenden a hacer y es el más utilizado en la mayoría de casos porque es el estándar y nos permite pues realizar una iluminación bastante adecuada. Aquí tenemos nuestra cámara, el punto central, tenemos la luz principal que puede variar, genera las sombras principales y modela la forma del motivo. La luz principal puede variar de angulación, ok. Esto en el reloj de Milestone es importante, luego vemos el reloj de Milestone mañana. ¿Cuál es el punto donde yo haga? Yo puedo ponerla más cerca de la cámara, más lejos de la cámara, para dar ¿qué cosa? Para dar más contraste, ¿cierto? Sobre la luz y la sombra. Eso depende del estilo que quiera dar. Hay inclusive la cámara para la luz Paramount, que sería prácticamente la que está encima de la cámara y nos daría una iluminación toda uniforme sobre la cara de la persona. Se usa mucho para entrevistas televisivas y cosas así para evitar demasiadas sombras. Tenemos una luz de relleno, reduce y suaviza las sombras. Esta luz tiene que ser más suave respecto a la luz principal. Va a dar un relleno acá y nos va a bajar la cantidad de sombras, o si disminuimos la intensidad nos va a aumentar la cantidad de sombras, pero es para que no quede partida a la mitad. Ok, tenemos a contraluz que nos permite separar el fondo del motivo. La contraluz nos va a dar volumen, o sea, va a crear un halo de luz de atrás hacia adelante sobre el sujeto que nos va a separar ese fondo que tenemos acá del sujeto, creando ese volumen súper adecuado. Este sería el esquema de iluminación básico y funciona súper bien. Entonces, esquema de iluminación básica: intenta localizar alguna fotografía con un esquema de iluminación. Puedes saber de dónde procede la luz principal y la dirección y ángulo de la luz misma. Entonces les dejo esa pregunta ahí. Bueno, ¿qué tal hasta ahora, chicas y chicos? Bien, profe, bastante bien. Y pues respecto a la pregunta, pues sí se puede. Ok, bueno, entonces digamos que yo mañana empiezo clase a las 10 de la mañana para la reposición. Pero entonces, como yo voy a hacer la introducción de los otros chicos con esto que acabamos de ver hoy, que son las reglas fundamentales de composición, regla de los tercios y conceptos básicos de iluminación, más o menos me demoraré una horita en hacer esta introducción. Entonces, si quieren, mañana en vez de conectarse a las 10 de la mañana, visto que ya hemos hecho una horita y media de clase, conéctense a las 11 de la mañana, ¿listo? Así no tenemos que volver a hacer, no se tienen que volver a comer toda esta introducción, porque esto se lo tengo que dar a los chicos mañana de la noche, que lo hacen mañana. Y entonces conéctense a las 11, ¿listo? Yo mañana mando el link a antecitos de las 10, porque tengo que crear un nuevo link para esa reposición. Entonces, conéctense a las 11, ¿listo? Yo empiezo clase a las 10. Si quieren conectarse a las 10, pues no hay problema, vuelven a repasar esto. Pero los que no quieran repasar otra vez esto, pues conéctense de nuevo, se conectan a las 11 de la mañana, ¿de acuerdo? Así hacemos por ahí de 11 a 1 y media más o menos, la clase. Y pues complementamos más, porque tenemos acá todavía cositas para ver y les tengo que mostrar bastantes cosas y hablar de varias cosas para que este fin de semana se diviertan mucho haciendo fotografías, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta introducción de la clase. Eh, los que no puedan mañana, pues yo grabo la clase. Los que trabajen, los que no trabajen, los invito a que se conecten. Bueno, quienes tengan que trabajar, creo que Paola y alguien más me ha dicho que tenía que trabajar. Yo estas clases las grabo, yo las voy subiendo a YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, quien mañana tenga que trabajar y no pueda, me dice, yo le mando el link el domingo o así para que se vea la clase, o el sábado por la tarde, para que se vea la clase, ¿de acuerdo? Y así no se pierde nada. Bueno, entonces nos vemos mañana, si quieren a las 10, si no a las 11, ¿de acuerdo? Me toca salir corriendo porque ya tengo que irme corriendo a la reunión. Les deseo una feliz tarde, un feliz resto de día. Y Súper rápido. dime. Sobre mi trabajo en el de esports. Entonces, en mi caso, lo que tengo que hacer para el trabajo de esports es la foto de portada, ¿cierto? Es mi trabajo de esports, la foto de portada nada más. Lo ideal es que te hagas unas dos fotos, si te haces una de ¿Dos portada, fotos? sí, Y la otra la del computador, ¿sí? sí, Listo, vale, listo, solamente era eso. listo. Bueno chicos, los dejo, Muchas me voy gracias. corriendo. Gracias a ustedes. Chao a todos, nos vemos mañana. Chao, profe. Bueno, buen día, gracias. Chao a todos. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.